te dice que cada corredor tiene cierta velocidad y tú les tienes que ir mandando a correr de uno en uno hasta que ya mandes a correr a todos. Entonces te dice que la discrepancia en la etapa I va a ser la velocidad máxima de los computadores que ya has mandado a correr menos la velocidad mínima. Entonces la observación para resolver este problema es que al final, después de enviar a todos los corredores, o sea, después de que envía a todos, entonces sí o sí, la discrepancia en la última etapa va a ser el máximo de todas las velocidades menos el mínimo. Esto sin importar lo que haga antes, o sea, sin importar cómo envíe. Al final, esta va a ser la discrepancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si sé que al final ya voy a mandar a todos los corredores, digamos que lo ordeno por velocidades, esa es la menor y esta es la mayor. Entonces, no tendría sentido que no tendría sentido que uno de estos dos, que estos dos estén en la penúltima, por así decirlo, ¿no? Es mejor que, como que voy en reversa, en vez de ir del principio al final, hago todo al revés. Entonces, sí o sí me conviene quitar uno de acá o el de acá. ¿Por qué? Porque si quito uno de estos, entonces la respuesta sigo teniendo la peor de las posibles. Entonces me conviene quitar alguna del final para que reduzca la discrepancia. Entonces, ¿cómo hago desde el final al inicio? ¿No? Entonces es un DP con rangos. Ordeno todo y voy a tener un rango AB. El caso base es cuando ya solo me queda una personita y ahí la discrepancia es cero. Entonces, o elimino la de la izquierda o elimino la de la derecha y agarro el mínimo. Ya. El problema, era bastante parecido al de la mañana. Mm, ¿Cómo era? Ya, tienes que eliminar todas las gemas lo más rápido posible. En un segundo puedes escoger un substring continuo que sea un palíndromo y eliminarlo. Después de que se eliminen, como que lo demás se junta, ¿no? Y ya, eso es todo. Entonces, de igual forma, podemos ver que los límites son pequeños y ya nos puede dar una idea de la solución. Digamos 500 por 500 por 500 puede entrar. Y ya es básicamente lo mismo de la mañana. Si tengo cierta palabra, entonces esta sí o sí se va a tener que eliminar con alguien, ¿no? O lo elimino solito, porque se puede eliminar una letra sola, o lo elimino con alguien. Eliminar con alguien, para eso tendría que buscar, va a ser un for, y digamos que son iguales, estas dos son iguales, entonces quiero eliminar. Entonces, el DP de todo esto sería cuánto me cuesta eliminarlo de acá. Mm, y lo que me cuesta eliminar lo de acá. Tal vez alguien se pregunta, ¿y por qué no le sumo uno?
No le sumo uno porque en algún punto en el substring de acá adentro voy a tener que eliminar un palíndromo. Entonces, cuando lo elimine ese palíndromo, lo junto la eliminación de estos y ya por eso ya no le tengo que sumar uno, ¿no? Porque algún rato voy a tener que eliminar un palíndromo acá y se va a eliminar junto con estos. Y ya, a ver. El caso base es cuando me queda una piedrita. Si el rango izquierdo es mayor al rango derecho, entonces ya me he pasado y retorno cero. Si tengo una parejita, un rango de tamaño 2 y que son iguales, puedo retornar uno. Y así, si ya lo he calculado, retorno. Esto sería si la primera... Como les dije, estamos haciendo lo de la mañana, siempre respecto al primer elemento. Entonces una opción sería eliminarlo solito y ya continuar acá. Entonces, esto sería esto. Y el otro caso como un poco especial, sería si estos dos son iguales. Si son iguales, puedo eliminarlo en un movimiento y ya tomar acá. ¿No? Son dos casos especiales que los contemplo aparte. Y ya luego lo que expliqué hace un minuto. Y ya. Ese es el problema E. Ya. El F te decía que tienes un árbol donde cada arista va a tener... bueno, cada nodo va a tener una... Va a tener gasolina disponible para que tú compres, ¿no? Cada nodo va a tener gasolina disponible y cada camino, cada arista va a tener una distancia. Lo que te pide calcular es en un camino simple, o sea, tú lo que vas a hacer, vas a cargar la gasolina en cada nodo, avanzas, cargas gasolina, pero no puedes seguir avanzando si la gasolina no te da para avanzar. Entonces lo que te pide calcular es hallar un camino simple entre dos nodos, tal que la gasolina, después de todo el recorrido, sea la mayor posible. Em, ya. Entonces, la observación importante sería de que un camino simple en un árbol siempre va a tener esta forma, de que subo y luego ya bajo. Cualquier camino simple en un árbol se puede representar como subir y bajar, o solo subir, digamos, para cualquiera. Piensa en dos nodos y van a subir y van a bajar, o solo van a subir. Entonces, lo que quiero hacer es para cada nodo, quiero calcular la mejor respuesta de un camino que pase por este nodo, que haga este recorrido de subir y bajar. Entonces, para eso quiero hacer para cada nodo y ya luego calculo cuál es el mejor. Mm, para eso me voy a ayudar de un DP que me va a decir DP nodo. DP nodo me va a decir el camino vertical
con mejor respuesta, o sea, que me deje con mayor gasolina, que es lo que me pide el problema. Y un camino vertical lo puedo definir como un camino rectito, que viene desde abajo hasta arriba, así, donde no da un giro. Digamos, para este nodo tal vez podría ser este, o tal vez podría ser solo esto, ¿ya? Entonces voy a tener la mejor para cada nodo, eso voy a calcular. Y imaginemos que ya tengo calculado dp de nodo para cada nodo del árbol. Esto está ruteado en uno por si acaso. Aunque no importa dónde lo ruteen, con que esté ruteado ya está bien. Si ya tengo calculado este dp, entonces mi respuesta para algún nodo, digamos para este nodo, va a ser, voy a preguntar a todos sus hijos cuál es su camino vertical más largo. Y de todos sus hijos voy a decidirlo, voy a agarrar a los dos más grandes. Entonces mi camino se vería así. Voy a agarrar los dos caminos verticales más largos. Entonces voy a tener así. Solo me importan los dos más largos porque es un camino simple. Entonces, ya que tengo calculado este dp de nodo, ya se resuelve el problema. Ya para pasarle, bueno, les voy a mostrar el código directo. Ujú, ujú. Ya. Para cada nodo voy a agarrar el camino vertical más largo y el segundo más largo de sus hijos. Entonces, aquí pregunto si dp del hijo menos w, que sería la distancia del camino es mayor o igual al mayor que ya tengo, entonces actualizo. Y así hago lo mismo con el segundo mayor. Y ya obtengo los caminos verticales más largos y ya los puedo juntar para formar un camino. Y aquí hago eso. Y ya luego para el dp del nodo sería la cantidad de gasolina que puedo cargar ahora, actualmente, en este nodo, más el camino vertical más largo de alguno de sus hijos. Y así, con un DFS entro. ¿Preguntas? Bueno, ya que no hay preguntas, el último problema. Te decía que van a haber personas en una fila que van a entrar a góndolas y tienes que separar grupitos tal que cada persona entre a una góndola y los grupos tienen que ser continuos. Tienes G góndolas y tienes N personas. La cosa del problema es de que tienes que minimizar el odio entre personas. Te van a dar una tablita que te va a decir, ¿qué dice? Bueno, que te dice el odio
que existe entre dos personas. El, la fila uno y columna tantos te va a decir el odio de la persona I con la persona J. Entonces, cuando sube una góndola, ahí ya hay cierto odio, ¿no? Entre estas personas, que lo voy a calcular con esta tabla que me dan, que te dice el odio que existe entre dos personas. Entonces tú quieres separar a las personas de tal forma que el odio total sea lo más bajo posible, creo. Sí. Bueno, este es un problema prácticamente igual al de la mañana, al último problema de la mañana. Yo lo que quiero calcular es un DP de tantos grupos que he tomado hasta la posición post. ¿Qué me va a decir esto? El mínimo odio si he tomado G grupos hasta la posición post. Entonces, si se acuerdan, si estoy parado acá en la posición post y quiero calcular este DP para esta posición, tengo que empezar a retroceder hacia atrás y preguntar DP de G menos uno en la posición I más el odio de todas estas personas más C de I más uno hasta post. Tengo que minimizar esto para hallar este DP. Entonces, cuando ven esto, cuando ven que su DP va a tener esta forma, donde el I va a seguir retrocediendo, entonces es divide and conquer muchas veces. Y ya, eso es todo. Para calcular el odio entre un rango, entre el rango I y J, como me van a dar la matriz, digamos que yo quiero calcular el odio entre la persona 2 y 4 porque quiero formar un grupito ahí. Esto. Lo que tendría que hacer es de la 2 a la 4 y de la 2 a la 4. Tendría que sumar todos estos valores y dividirlo entre 2 para calcular el odio entre estas personas. Entonces, ¿cómo puedo calcular esto rápido? Mm, Se hace como una suma en prefijos, pero en una matriz. Entonces, lo que yo voy a guardar en la matriz va a ser, para cada posición, voy a guardar la suma de los valores de esta submatriz. Para cada posición, digamos para esta, va a tener los valores o sea, la suma de todo esto. Lo mismo para cualquiera que piense. Voy a guardar la suma de todos los valores de acá. Entonces, si digamos que quisiera calcular para esta submatriz, la suma, lo que tendría que hacer es sumarle todo esto, restarle esto, restarle esto y de vuelta sumarle esto. Y así ya consigo la suma de solo este cuadradito que me interesa, ¿no? Y eso es para hallar el odio en un rango. Y aquí está. Ah, y dividir entre dos porque para no contar dos veces, ¿no? El odio de 1 a 2 y de 2 a 1. Entonces divide entre dos.
Y ya. Entonces el Divide and Conquer mm, sería igual. Primero, bueno, esto es ya de gusto personal. Yo siempre primero calculo para un grupito porque, no sé, me gusta. Primero calculo el DP, si solo voy a formar un grupito de personas hasta la posición I. Y para eso solo tengo que calcular la query de uno hasta ahí, el odio de personas de uno hasta ahí. Y ya luego aquí sí hago el divide and conquer para todos los grupos de 2 hasta acá. Entonces el divide and conquer es lo mismo de la mañana. Mm, Itero de izquierda a derecha que van a ser los bounds que me van pasando en la función recursiva. Y calculo la query de i más uno hasta la posición más g menos uno hasta i, que es donde quiero realizar el corte. Y si esto es menor a mi respuesta actual, entonces actualizo este que yo le llamé cheerleader, que sería la transición. Y ya luego retorno la transición, que va a ser KA, y paso hacia la izquierda, hacia los números de la izquierda. K va a ser K va a ser el bound de la derecha, el límite derecho, como que les va a limitar a todos los de la izquierda hacia arriba y a los de la derecha les va a limitar por abajo. Entonces, después de calcular todo esto, imprimo la respuesta. Este problema es antiguo y por eso cuando ingresabas con entero, con int, creo que daba TLE en el 12. Entonces, para que lo intenten en su casa, tienen que meter con un char y hacer esto, c menos cero. Si hacen con int, les va a dar TLE. No es problema de ustedes, es que el problema es un poco antiguo.